Muy buenos días, estudiantes. Para mí es un gusto volverlos a ver para darle continuidad al espacio académico de Unión Experimental. No sin antes desearles un feliz día. Hoy 8 de junio que celebramos el Día del Estudiante, honor conmemoramos la batalla de estudiantes de las universidades en la lucha por la educación. Retomando un poco entonces el tema que estamos trabajando, estamos ubicados en el manejo de las variables aleatorias discretas. Específicamente habíamos hecho a partir de las pruebas Bernoulli la aproximación a la distribución binomial y ya habíamos evaluado la distribución binomial con un parcial que hicimos vía WhatsApp. Entonces, en este espacio vamos a continuar con el estudio de las distribuciones de las variables aleatorias discretas, ¿ok? Entonces, para ello vamos a iniciar con una de ellas, que es la distribución de Poisson. Entonces, vamos a dar inicio a esta clase de continuidad del espacio académico Diseño Experimental. Bien, entonces como les decía, vamos a trabajar las distribuciones de frecuencia para variables aleatorias discretas. Entonces podemos tomar apuntes e indicar una definición de lo que es la distribución de Poisson. Dice que esta distribución es una de las más importantes distribuciones en las variables discretas. Sus principales aplicaciones hacen referencia a la modelización de situaciones en las que nos interesa determinar el número de hechos de cierto tipo que se pueden producir en un intervalo de tiempo o de espacio, bajo el presupuesto de aleatoriedad y ciertas circunstancias restrictivas. Poisson nos proporciona la probabilidad de que ocurra un determinado suceso, un número de veces k, en un determinado tiempo. Aunque también no hace referencia solamente al tiempo, sino en algunas ocasiones a espacios de longitud, área y volumen. Entonces, incluimos aquí algo adicional en relación con la distribución binomial, y es que estamos incluyendo una variable que es la variable de tiempo. Esta es la ecuación o el modelo que nos permite a nosotros determinar probabilidades relacionadas con intervalos de tiempo. Se lee la probabilidad de que la variable tome el valor de k es igual a lambda a la k sobre k factorial por Euler elevado a la menos lambda. Entonces encontramos aquí unas variables, la variable lambda, que es una letra griega, que en nuestro caso significa la media o promedio de éxitos en la unidad de tiempo. Tenemos el valor de k, que efectivamente es el valor que toma la variable y equivale a los éxitos que suceden en ese tiempo. Y encontramos ahora para esta distribución el número e, o sea Euler, que es aproximadamente igual a 2,78828. Decimos que es aproximadamente igual porque efectivamente Euler es un número irracional, es decir, sus números decimales son no periódicos, o sea, son indefinidos. Para tener en cuenta entonces en qué casos debemos utilizar la distribución de Poisson, decimos que esta distribución se puede hacer derivar de un proceso experimental de observación en el que tengamos las siguientes características. Una, se observa la realización de hechos de cierto tipo durante un cierto periodo de tiempo o a lo largo de un espacio de observación. Como segundo, los hechos a observar tienen naturaleza aleatoria, pueden producirse o no de una manera no determinista. Y como tercero, la probabilidad de que se produzca un número X de éxitos en un intervalo de amplitud T no depende del origen del intervalo, más sí depende de su amplitud. Por eso aparece la variable lambda, la letra griega lambda, porque siempre suele aparecer cuando estamos hablando de situaciones relacionadas con la amplitud. Miremos un primer ejemplo, un primer ejercicio. Dice, en el laboratorio, la bacterióloga atiende en promedio 3 cánidos por hora.
cuál es la probabilidad de que en la siguiente hora, se atiendan solo 2 caninos. Entonces, de igual manera, una de las recomendaciones que hago al momento de enfrentar una determinada situación es identificar las variables que intervienen en el problema y que están relacionadas con el modelo, es decir, con la ecuación de Poisson. Entonces, identificamos las variables del modelo. Tenemos en este caso que lambda es igual a 3, ¿verdad? Porque está diciendo que la bacteriología tiene en promedio 3 caninos. Lambda es un promedio de tiempo, entonces tenemos que lambda es igual a 3. Y que K es igual a 2. Es decir, es el valor que toma la variable X cuando se pregunta que cuál es la probabilidad de que en la siguiente hora se atiendan 2 caninos. Y procedemos a la aplicación de la fórmula. Tenemos el valor de Euler aproximado. Y entonces esa sería la expresión al momento de reemplazar los datos en la fórmula que aparece ahí también. Es decir, la probabilidad para cuando X toma el valor de 2 es igual a 3 elevado a la 2 sobre 2 factorial multiplicado por el número Euler elevado a la menos 2. Entonces es un espacio que dejo para que por favor tomen las calculadoras y logren entonces demostrar el valor que aparece igual ahí a 0,2241. Tomemos la calculadora. Si la tomamos, entonces, y hacemos el ejercicio, pues 3 a la 2 es igual a 9. Abajo 2 factorial, pues sería 2 por 1, 2. O sencillamente marcamos en la calculadora 2 factorial, que sería igual a 2. Y en la calculadora aparece el número Euler y lo elevamos a la menos 3. Entonces comprobamos por favor este valor con las calculadoras y nos debe dar 0,2241. Por tanto, de acuerdo a lo que nos están preguntando, podemos decir que la probabilidad de que en la siguiente hora se atiendan 2 caninos es de aproximadamente el 22%, ¿sí? Exactamente 22,41, lo aproximamos al entero anterior, es decir, 22%. Revisemos otro ejemplo. Una veterinaria recibe a razón de 4 caninos por hora. Calcular. A. La probabilidad de recibir 2 caninos en una hora. B. La probabilidad de no recibir caninos en una hora. C. La probabilidad de recibir menos de 3 caninos por hora. Y D. Encontrar la probabilidad de recibir más de 3 caninos por hora. Entonces, resumimos el literal A. El primer paso, como les he dicho, es identificar las variables del modelo matemático, en este caso, de la distribución de Poisson. Identificamos en este caso a lambda. Pensemos entonces, según el enunciado, cuánto o a qué equivale el valor de lambda. Y si están de acuerdo conmigo, pues sabemos que lambda sería igual a 4, ¿verdad? Y en el caso del literal A, nos están pidiendo la probabilidad de recibir 2 caninos en una hora, es decir que X toma el valor de 2, por tanto K es igual a 2. Esto quiere decir que vamos a encontrar la probabilidad para cuando la variable toma el valor de 2 es igual a lambda a la 2, es decir, 4 a la 2 sobre 2 factorial por
neperiano o Euler elevado a la menos 4. Al comprobar esto, entonces obtenemos que la probabilidad es de 0,1465. ¿Qué podríamos decir? Que la probabilidad de que se reciban dos caninos en una hora es de aproximadamente el 15%. Bien, ahora resolvamos el literal B. Entonces, como el promedio de tiempo estado para la misma situación, lambda sería igual a 4, ¿verdad? Y en este caso, K es igual a 0, ya que queremos encontrar la probabilidad de no recibir ningún canino en una hora. Es decir, la probabilidad para cuando la variable toma el valor de 0, es decir, la probabilidad de que no se atienda ningún canino en una hora, es igual a 4 elevado a la 0 sobre 0 factorial por e a la menos 4. Recordar que 4 a la 0 es igual a 1, toda expresión elevada a la 0 equivale a 1, y que 0 factorial equivale a 1. Entonces bastaría con determinar Euler a la menos 4, que es igual a 0,01831. Es decir, podríamos decir de que la probabilidad de que no se atienda a ningún canino en una hora es aproximadamente del 2%. Bien, recordemos también que no siempre la variable toma un valor igualitario, ¿ya? Es decir, puede tomar un valor desigual, como nos lo muestra el siguiente literal. Resolvamos entonces el literal C. Entonces, de igual manera sabemos que lambda que es igual a 4, ¿verdad? Y en este caso, pues K corresponde a los valores que son menores que 3. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de recibir menos de 3 caninos por hora. En este caso sería ¿quiénes? Menores que, ¿cuáles serían los valores menores que 3 discretos? 2, 1 y 0. Es decir, correspondería a la suma de las probabilidades para cuando X toma el valor de 0, para cuando X toma el valor de 1 y para cuando X toma el valor de 2. Es decir, que el planteamiento entonces para este caso sería de la siguiente manera. La probabilidad para cuando X toma valores menores que 3 sería igual a la sumatoria de ¿qué probabilidades? La probabilidad de que X tome el valor de 0, de que no se reciba o no se atienda ningún canino en una hora, más la probabilidad de que se atienda al menos un canino en una hora, más la probabilidad de que se atiendan dos caninos en una hora. Como podemos observar, ya el literal A y B nos entrega dos probabilidades. ¿Cuáles son? Muy bien, la probabilidad para cuando X es igual a 0. ¿Y cuál otra encontramos? La probabilidad para cuando X es igual a 2. Ya nos faltaría determinar la probabilidad para cuando X toma el valor de 1 y sumar esas probabilidades para poder determinar la probabilidad que nos están pidiendo. Entonces encontramos la probabilidad que nos hace falta, es decir, la probabilidad para cuando X toma el valor de 1
Es decir, la probabilidad de que se atienda un canino en una hora sería igual a 4 a la 1 sobre 1 factorial por Euler a la menos 4. Y al resolver entonces nos daría un valor de 0,0732. Bien, entonces de esta manera estamos revisando la utilidad de la distribución de Poisson relacionada con el tiempo. Quiero que ustedes les quede pues como tarea el literal D, es decir, que ustedes me logren solucionar para la próxima clase la probabilidad de recibir más de 3 caninos por hora, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pero antes, entonces sería finalizar la probabilidad que me están pidiendo, es decir, la probabilidad de recibir menos de 3 caninos por hora, sería igual a la probabilidad de x igual a 0, que es igual a 0,01831, más la probabilidad de que x tome el valor de 1, que nos dio 0,0732, más la probabilidad de que x tome el valor de 2, que nos dio 0,1465, y la sumatoria de estas tres probabilidades es igual a 0,2380. Por tanto, podríamos decir que la probabilidad de que en la veterinaria se reciban menos de 3 caninos en una hora es aproximadamente del 24%. Bien, entonces queda el espacio para que ustedes consulten y miremos cómo podríamos resolver el literal de la probabilidad de recibir más de 3 caninos por hora, ¿de acuerdo? Porque así como se pueden recibir menos de 4, pues supongo que también se pueden recibir más de 4, dependiendo de que existe un promedio de atención de caninos por hora equivalente a 4. 4 caninos por hora. Entonces queda la inquietud ahí para que ustedes entren a revisar. Seguimos ahora con un espacio de aclaración de dudas mediante el WhatsApp, ahorita de 9 a 10, y luego entonces también los puedo atender de 6 a 7 como quedamos. ¿Y qué les puedo plantear en ese momento? Pues quien esté interesado, pues definitivamente vamos a trabajar por Microsoft Time nuestras clases. No hay necesidad de hacer uso del aula virtual. Esta plataforma nos permite subir archivos. De hecho, ya subí el archivo de esta diapositiva. Ya les subí un documento para que ustedes tengan como apoyo de esta parte que vamos a trabajar en este primer momento. Y entonces, de esta manera ustedes van a tener la posibilidad de estar interactuando conmigo, aparte de las asesorías vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, que ahí el planteamiento, al ustedes tener la diapositiva, pues quien quiera hacer un ejercicio similar al que estoy haciendo para el próximo viernes, que nos volvemos a encontrar, entonces lo podemos hacer. Es decir, alguien que prepare el literal de este ejercicio y que lo quiera exponer o socializar en la clase, entonces bienvenido es, ¿listo? Y quien quiera hacerlo, pues me puede escribir, confirmar por el WhatsApp para generar el espacio en forma adecuada, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, entonces cualquier otra inquietud la seguimos hablando en forma directa o en forma sincrónica. Un abrazo para todos.